Soy Gabriela Sánchez Sama, consultora de Subia People and Business. Estoy aquí para presentarles a ustedes una interesante mesa redonda sobre la importancia de la sensibilidad y de las habilidades interculturales en las relaciones de las empresas con sus clientes de diferentes partes del mundo. En este ejercicio participaron 2 integrantes de Digital 360, el grupo italiano del que forma parte Subia, y 3 miembros de nuestra empresa, todas mujeres originarias de distintos países. Condujo el diálogo Salvador Sánchez, consultor de Subia y experto en comunicación. En este programa encontrarán información muy valiosa para su desarrollo profesional y el mejor cumplimiento de sus responsabilidades en contextos internacionales de negocios. Estoy segura que lo van a disfrutar. Antes de entrar de lleno en nuestro tema, escuchemos durante unos momentos información de contexto que nos da Mónica Pitalis acerca del concepto de glocalización, fundamental en la cultura de nuestra empresa, y escuchemos también algunos elementos sobre los antecedentes que a nivel de compañía tenemos en materia de atención a clientes globales con proyectos internacionales y con enfoques interculturales. Digital 360 es un grupo italiano fundado por socios italianos hace casi 20 años, que siempre se ha comprometido a apoyar a las empresas y a la administración pública en el proceso de innovación digital y de transformación e innovación tecnológica. En los últimos años el grupo ha crecido, se ha consolidado y ha adquirido varias empresas italianas y no solo. No solo porque, de hecho, en los últimos 2 años y medio, el grupo empezó una nueva aventura y decidió invertir en el mercado internacional. Y al día de hoy ya estamos presentes no solo en Italia, sino también en España, en Portugal, en México, por supuesto, en Colombia, Chile y Argentina. Hemos adquirido empresas de tecnología, agencias de marketing, editores, con el objetivo de trasladar el modelo de negocio italiano en todos estos países. Y sí, la globalización es uno de los aspectos que más nos distingue. Pero, ¿qué significa globalización? Porque esto es muy importante, porque muchísimas veces cuando se habla de globalización, casi solo se habla de dislocación geográfica, pero no es correcto. Bueno, por lo menos no en el caso de Digital 360, porque para nosotros globalización sí es dislocación geográfica, pero sobre todo significa respeto y adaptación al contexto cultural, financiero, económico, de mercado, que por supuesto en todos esos países que mencionaba, esos contextos son muy diferentes entre ellos. ¿Qué valor le atribuyes, Renata, a la capacidad de interactuar con soltura en contextos interculturales hoy día? Particularmente, por ejemplo, en el caso de los profesionales de ventas. Bueno, yo creo que en el mundo en que estamos viviendo actualmente es muy importante tener esa apertura de poder interactuar y llegar a nuevos mercados. Eso nos ayuda mucho a poder crecer en nuestro negocio y también es muy valioso tanto para nosotros poder crecer nuestro negocio en otros lugares como para clientes que están interesados a lo mejor en desarrollar sus negocios en otros países y no saben cómo hacerlo o necesitan apoyo para poder empezar. Y bueno, lo que es importante es primeramente conocer y tener curiosidad en aprender sobre otras culturas, ¿no? Convivir con personas de otras culturas. Y en fin, hay muchos aspectos que tenemos que considerar. Yo creo que hacer negocios en otro idioma es un gran reto. Por lo mismo debemos de conocer bien el idioma en el que estamos haciendo negocios, no nada más
a nivel como de comunicación básica, sino que pues finalmente pues tener un conocimiento profundo, desde pues respetar los usos horarios de los clientes, ¿no? Muchas veces saber que no te van a contestar hasta el siguiente día porque a lo mejor allá ya es de madrugada, dependiendo del país en el que estamos tratando, ¿no? O que a lo mejor puede ser feriado y en ese país, en fin, hasta conocer los calendarios, ¿no? de los demás países ayuda, y a veces incluso conocer de leyes, ¿no? de los países con los cuales estamos haciendo negocio, pues para no incumplir reglas, ¿no? de privacidad, de la comunicación, en fin, hay muchos aspectos, ¿no? Y sobre todo, pues, aceptar todas esas diferencias sin juzgar. ¿Tú dirías, Ángela, que para las empresas B2B el desarrollo de la sensibilidad intercultural sea algo particularmente importante para poder hacer negocios exitosamente en estos tiempos? ¿Y por qué? Es muy importante en cualquier tipo de sectores, no solamente para el B2B, también el B2C, la comunicación, entender con quién estamos interactuando es muy importante, y sobre todo en América Latina, hablo en concreto de América Latina, visto que estamos hablando de Subia, de lo que hacemos, porque a veces se cae en el error de que el hecho que hablemos español comunicamos de la misma manera como podemos comunicar en nuestro país. Y es muy importante entender que hay muchas diferencias en el léxico, pero también en los modos de interactuar. Entonces, si queremos saber qué necesita un cliente, qué necesita una empresa, nuestro partner comercial, uno, tenemos que escuchar atentamente no solamente el lenguaje verbal, sino también prestar atención a sus modos, a lo que pide, en qué modo lo pide y sobre todo entender cómo son las relaciones en los determinados países. Entonces sí creo que es muy importante tener ese tipo de sensibilidad. Uno, para mantener relaciones. Dos, para poder trabajar con personas de diferentes países. ¿La sensibilidad de las diferencias culturales es algo relevante a la hora de desarrollar estrategias y soluciones para nuestros clientes? Creo que es lo más importante, la parte estratégica, porque perfecto, tenemos una buena relación con el cliente, nos entendemos qué es lo que necesita, pero en el momento en el cual desarrollamos un proyecto para este cliente, tenemos que también poder comunicar qué es lo que está ofreciendo su cliente a su público. Un content, un gráfico tiene que saber cómo comunicar y qué tipo de lenguaje utilizar para poder hacer una campaña en Colombia, en Argentina, en México, en Perú, en Ecuador. No se puede hacer una campaña con un contenido universal. Si queremos encontrar resultados, tenemos que adaptar el tipo de comunicación, el tipo de comunicación textual, visual, los envíos de mail, o sea, las simples acciones de una campaña tienen que ser adaptadas para cada realidad, para poder llegar a los objetivos y para mantener a esta relación con los clientes. Diana, ¿qué tanto aprecian los clientes que nos esforcemos para comunicarnos con ellos con apego a su cultura, a las formas de interactuar propias de sus países o regiones? Efectivamente, los clientes valoran significativamente que las empresas se adapten o por lo menos se esfuercen por tener una comunicación de una manera clara, concisa, precisa y de manera respetuosa, entendiendo el tema cultural de cada uno de los países. Es supremamente importante, previo a entrar en comunicación con un cliente de otro país, entender un poco más de su cultura, entender un poco más del mercado, de sus creencias, para evitar hacer comentarios desmedidos. ¿Son las audiencias cada vez más exigentes de que se les hable en su idioma?
Yo creo que las audiencias son cada vez más exigentes de que se les hable en su idioma por varias razones. La globalización, yo creo que es el primer punto, es el más importante, y el acceso a información y contenido diverso han elevado las expectativas de los consumidores. Ellos esperan una personalización y relevancia de los mensajes que reciben, ya que así se sienten más conectados cuando se les habla en su propio idioma. No solo en términos lingüísticos, obvio, sino también en términos culturales. Además, con la internacionalización y la digitalización, las marcas tienen más acceso a más datos y herramientas para segmentar audiencias y adaptar su comunicación. Amanda, tú como brasileña que trabajas en México para clientes con operaciones internacionales, ¿qué has tenido que adaptar de tus formas de comunicación para lograr el éxito en la interacción con ellos? Yo he tenido que adaptar a varios aspectos de mi comunicación y yo quiero señalar 3 puntos. El primero sería el idioma y el tono, porque diariamente yo estoy hablando en español y es una adaptación muy importante, ¿no? Sin embargo, también yo tengo que ajustar el tono según el cliente que yo estoy trabajando. Yo puedo ser más directa, más relajada, según la cultura y el contexto del cliente. Sobre el segundo punto, yo creo que es importante también los modos de trabajo. Yo creo que cada cultura tiene sus propios ritmos y formas de abordar el trabajo. Entonces yo pude adaptarme, yo pude ser más flexible y también en mi forma de dar feedback para alinearme con las expectativas de diferentes clientes y equipos, como por ejemplo en Subia, que tenemos personas que son de Colombia, de Argentina. Entonces constantemente yo estoy trabajando con una cultura diferente. Sobre el tercer punto sería sobre sutilezas culturales, porque yo creo que al trabajar con operaciones internacionales debemos ser conscientes de las diferencias en las normas de cortesía, por ejemplo, los gestos y las referencias culturales, así ajustando mi comunicación escrita y verbal en función de esto para que el mensaje sea bien recibido por todos. ¿Y qué tan relevante es saber escuchar en los procesos de comunicación con personas de otras culturas? ¿Es importante la escucha activa? Es crucial en la comunicación intercultural. En entornos internacionales, cada cultura tiene sus matices y la capacidad de entender, interpretar y responder adecuadamente a las expectativas y formas de comunicación de cada grupo es clave para evitar malentendidos y fomentar relaciones de confianza entre los equipos. Y también es importante captar no solo lo que se dice, sino también lo que no se dice explícitamente, interpretando el contexto, el tono y las expectativas culturales de cada uno. La escucha activa realmente es esencial en un proceso de comunicación intercultural efectiva con los clientes. Debemos desarrollar como comerciales principalmente, tener una escucha activa para que esto nos permita comprender las necesidades del cliente, los dolores y poder profundizar sobre estos dolores y necesidades, porque a veces se pueden tornar un poco obvias o un poco generalizadas, pero estas necesidades pueden tener unos subtemas de los cuales en una primera comunicación no se van a identificar. De manera que es esencial tener una escucha activa. Entonces, seguramente tenemos que siempre, al inicio sobre todo de este tipo de actividades, prestar atención, no solamente escucha en la parte de la comunicación, como decía al inicio, es a 360 grados la parte cultural, en horarios, en saludos, en el tú o usted, el vos para Argentina. Estar atentos a todo este tipo de señales que diferencian estas culturas, ¿no? Entonces, no solamente en el momento en el cual estamos comunicando por la parte conversacional, sino todo lo que tiene que ver la relación
las llamadas, los mensajes, confirmar el almuerzo. Todo ese tipo de cosas parece absurdo, pero en realidad son diferentes en cada cultura. Hasta en un mismo país pueden ser diferentes de norte a sur. Lo más importante, como decías anteriormente, es la escucha activa en toda relación. ¿Conviene buscar la ayuda de expertos? Hay muchas razones por las cuales hay que apoyarse en expertos cuando quieres iniciar negocios en otro país. Desde las más sencillas, como un ejemplo de un cliente que tenemos que intentó abrir mercado en México por su cuenta y se fue a parar a la puerta de un corporativo para que le dieran una reunión a las 2 de la tarde, porque no sabía que este es el horario de comida en México y obviamente no encontró a nadie, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay aspectos como sencillos, ¿no? De cultura que pueden ser muy, muy diferentes, pero son importantes. Como también, por ejemplo, otros aspectos que dentro de la comunicación, el contenido muchas veces traducirlo a otro idioma no da buenos resultados. Entonces, muchas veces cuando estás haciendo negocios en otros países, tienes que ajustar tu comunicación a la cultura, a tu estrategia de comunicación, a la cultura y a las preferencias y al mercado en el que te quieres desarrollar, ¿no? Entonces, muchas veces es necesaria una nueva estrategia de comunicación, dependiendo del país en el que estás haciendo negocios. Y también creo que es muy importante cuidar, por ejemplo, tener todo tu material y tu comunicación ajustada al país en el que estás haciendo negocios, porque muchas veces también podemos ver páginas web que tienen a lo mejor errores de traducción o incluso de ortografía que pueden generar desconfianza, ¿no? Entonces es muy importante cuidar todos estos aspectos de la comunicación. Si hablamos específicamente de Subia, en términos de su vocación para la atención de proyectos, cuentas, clientes internacionales con un enfoque intercultural, ¿qué podemos decir? En Subia nosotros tenemos un equipo enfocado en el proceso de precalificación de leads, donde prevalece el entendimiento de la cultura de los prospectos a los cuales nos vamos a comunicar. Hacemos un estudio previamente del mercado, identificamos el entorno cultural y geográfico del prospecto con el cual vamos a hablar, de tal manera que la comunicación que implementemos sea una comunicación neutra, entendible. Subia, sin duda, es una de las empresas más activas en este proceso de intercambio cultural entre todas las empresas del grupo. Y de hecho estamos desarrollando muchísimos proyectos a nivel internacional y otra vez, siempre gracias a esta sinergia entre las empresas. Y ahora, hablando de Subia y de globalización, yo me acuerdo una de las primeras reuniones que tuvimos con un cliente colombiano de una de nuestras empresas colombianas que quería expandirse a México. Y bueno, tuvimos esa reunión, por supuesto contamos con la participación de Subia, y quien estudió el brief, analizó de manera muy puntual todas las necesidades del cliente y por fin preparó unos análisis de mercado y de escenario, haciendo un poco de consultoría. Y lo que más me divirtió fue la reacción del cliente, porque el cliente mismo, gracias a estos análisis, se dio cuenta de las diferencias sustanciales que existían entre el mercado colombiano y el mercado mexicano.
Y esto realmente fue muy, muy interesante, fue realmente un intercambio cultural y en una palabra fue lo que para nosotros es la globalización. Solo me resta agradecerles a nombre de quienes formamos Subia por su atención. Confiamos en que el programa les haya resultado interesante y de utilidad. Los invito a mantenerse conectados con el ecosistema digital de Subia People and Business para obtener más información de valor para el desarrollo de sus empresas y su crecimiento profesional. Hasta la próxima.